Damos la bienvenida al economista Carlos de la Torre. Él fue ministro de Economía en el gobierno de Lenín Moreno. Economista de la Torre, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación de las finanzas ecuatorianas, del fisco. El presidente de la República, al referirse a su viaje a la China, dijo que no se requerirá más préstamos, más ayuda financiera de la China, pues las finanzas públicas se encontraban bajo control. ¿Coincide usted con este criterio? No necesariamente. Hay algunos elementos que es importante matizar para entender cuál es la realidad de las finanzas públicas y también cómo desde su análisis o mención de parte del Ejecutivo se hacen juicios de valor o se condiciona a que los ecuatorianos pensemos cosas que no son ciertas. En primer lugar, las finanzas públicas, si bien han encontrado cierto alivio por el incremento de los precios del petróleo. En este momento, el referencial WTI, que es con el que se calcula el precio de venta del petróleo ecuatoriano, está bordeando los $93 el barril. Pero eso no significa que esos recursos van a ingresar a la caja fiscal por encima de lo que se había presupuestado, porque desgraciadamente con una ley aprobada en el gobierno de Moreno, la ley de eh, una ley financiera de las finanzas públicas, estos recursos adicionales respecto de lo que se presupuestó, que era un barril de petróleo de $59, estos recursos van a un fondo que solo sirve para pagar la deuda externa. Es decir, no hay un alivio en ese sentido de las finanzas públicas y por el otro lado, el mismo presupuesto general del Estado de 2022, publicado en el registro oficial de forma inconstitucional por el Ejecutivo, porque no acató las recomendaciones de la Asamblea Nacional, en especial en cuanto a incrementos para salud y educación. En este presupuesto general del Estado se establece una necesidad de financiamiento bruto, que quiere decir de adquisición de nueva deuda en el orden de los 9,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se necesita todavía un importante flujo de recursos de deuda. Pero aquí viene también la parte complicada, ¿no? La mitad de esos 9,000 millones de dólares están previstos que van a ser recursos del IES. Es decir, la caja fiscal va a endeudarse en aproximadamente 4,500 millones de dólares ¿Cómo es con eso? Explíquenos, recursos del porque IES. más bien hay toda una corriente en el país para que el gobierno se ponga en alguna medida al día con el IES. Ya, eso es lo que está en el relato político, pero no en la realidad. Ya. Entonces, dentro de lo que es el financiamiento al que accede el gobierno en este caso, la mitad es financiamiento externo, que eso dependerá de diversas fuentes. El presidente anunció que no vendrá financiamiento de China, eso vamos a ver si es cierto. Pero sí va a venir financiamiento del propio Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo que tiene el país con ese organismo y de los otros multilaterales asociados al Fondo Monetario Ya. Internacional, como el Ahora, Banco con el Fondo Mundial. Monetario Internacional entendemos que es ya muy poco lo que queda, pues este programa de servicio ampliado, SAF por sus siglas, previó préstamos para Ecuador por el orden de 6.500 millones de dólares en este programa que arrancó, entendemos, en el 2020 y estaría pendiente solamente una cuota final de 400 millones. Sí, pero eso no excluye que se pueda hacer una ampliación de este acuerdo, justamente porque eso es lo que está presupuestado. Es decir, el gobierno lo ha anunciado, tiene una necesidad de un financiamiento externo de 4,000 millones de dólares. Y si el presidente dice que no van a venir de China, entonces ¿de dónde van a venir? Porque en este momento la otra posibilidad de financiamiento externo, que es a través de la emisión de bonos soberanos, es muy lejana en términos de que sería carísima para el Ecuador dadas las condiciones en las que está la economía nacional. Entonces, sería desde una perspectiva técnica totalmente irracional que se contrate deuda a través de emisión de bonos. Entonces, ¿qué le queda desde la perspectiva del financiamiento externo? Continuar con financiamiento de los multilaterales con el FMI a la cabeza y, en este caso, sumar recursos que vengan de otras fuentes y la más importante históricamente ha sido China. Ahora, al hablar de esta situación de que se encontrarían en orden las finanzas, de hecho, no quiere decir que no se
requiera nuevos créditos, pero que están previstos de alguna manera para que no se creen agujeros fiscales. Pero está de por medio ante esta posibilidad que usted señala de nuevos créditos de 4.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, que Ecuador pase y haga una revisión anual o una evaluación semestral de lo que se ha hecho en los últimos 2 años. Bueno, el Ecuador, el país ha estado cumpliendo, o el gobierno ha estado cumpliendo las tareas a cabalidad. Primero con la famosa ley tributaria que nos ha generado un incremento sustancial del impuesto a la renta, a la clase media. Y con eso, en 2 años, estaría recaudando cerca de 1.900 millones de dólares adicionales. Es decir, cumple con el requerimiento del Fondo Monetario para poder acceder luego a un financiamiento siguiente o una ampliación del acuerdo con el organismo. Asimismo, en este mismo momento estamos mirando cómo otros multilaterales, caso particular, Banco Mundial ha entregado ya 700 millones de dólares a través de un crédito al gobierno nacional y encima más un crédito de libre disponibilidad, es decir, que no está atado a ningún proyecto de desarrollo. Entonces, esa va a ser la tónica que vamos a ver en los siguientes meses y los organismos multilaterales van a estar muy contentos de entregarle recursos al país, porque del otro lado se tiene garantías suficientes para pagar la deuda con estos organismos. Ojo, para tener en cuenta las proporciones. La deuda que se mantiene con China en este momento todavía no llega a los 5.000 millones de dólares, son 4.900 y pico millones de dólares con China, pero con el FMI, Banco Mundial, la deuda está cercana a los 20.000 millones de dólares, eso quiere decir casi 4 veces lo que se le debe a China se le debe al Fondo Monetario Internacional. Pero por el otro lado, se mantienen reservas internacionales del Banco Central del Ecuador en niveles récord. Y hay que entender que las reservas internacionales son el canal para poder concretar los pagos externos. Entonces, esto, en definitiva, lo que nos está diciendo es que hay suficientes recursos para canalizar pagos de deuda, cuando por el otro lado se está debiendo todavía a municipios, a prefecturas, hay ciertos espacios de la administración pública en la que no se ha pagado las obligaciones del Estado a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? ¿Cómo puede pensar que las finanzas públicas están en orden? Eh, ¿Cómo interpretar entonces lo que dice Lenín Moreno? ¿Es más una posición con respecto a la China? Definitivamente, y estos son relatos políticos, es decir, lo que se trata de implantar en el imaginario colectivo son ideas que tranquilicen a la gente, entendiendo que los impactos económicos sobre la mayoría de los ecuatorianos son muy, pero muy graves, y esto también genera una situación de una presión social que todavía está contenida. Entonces, lo que se procura justamente con estos mensajes es tratar de generar esa situación de cambio que yo creo que el gobierno y todos sabemos que es tan crítica la situación de la mayoría de los ecuatorianos que cualquier chispa por ahí podría generar un incendio que no es para nada adecuado en materia social por las consecuencias que podría tener una situación de conmoción social. ¿Ve usted alguna posibilidad de que realmente se pueda avanzar en el sentido de lo que buscaba Guillermo Lasso, de desvincular el petróleo con respecto a la deuda con China? Ya, para empezar, el petróleo no está comprometido con China y eso voy a explicar porque también es parte del relato político que no es correcto. A ver, primero, las preventas de petróleo con China están canceladas absolutamente todas ya desde hace más de un año. Es decir, no existe ningún saldo de preventas. Y la única posibilidad de compromiso de extracción de petróleo es en el caso de las preventas. Lo que sí existen es créditos por un poco más de 4.000 millones de dólares con dos bancos chinos, bancos comerciales, cuya garantía es el petróleo, pero la garantía es diferente. No es que están comprometidos esos barriles de petróleo que se extraerán en el futuro. Estos barriles de petróleo que se extraerán en el futuro servirían para el pago de esa deuda si es que el Ecuador no puede cumplir su servicio adecuadamente, que lo ha venido haciendo en los últimos años sin mayor problema. Entonces, solamente ahí se tendría que pagar con petróleo si es que no se puede pagar con recursos de otras fuentes. Así que es una mentira gigantesca eso de que están comprometidos recursos petroleros con la banca comercial china. Hablando de petróleo,
la gasolina súper ha llegado a su precio histórico más alto y el barril del petróleo se mantiene, incluso el petróleo ecuatoriano, bordeando los $90 por barril. ¿Qué impacto tiene para la economía ecuatoriana este fenómeno que se está dando con el petróleo? Bueno, en el caso de la gasolina super no es un impacto macroeconómico relevante, pero sí con el diésel y la gasolina extra, que por lo pronto sus precios están congelados, pero por diversas razones estos precios van a seguir incrementándose a futuro. Y voy a explicar por qué. ¿Cuál fue la motivación para ir reduciendo de a poco hasta que se elimine el subsidio a los combustibles? No es un problema de la caja fiscal, es la generación de un negocio a particulares. ¿Por qué? Porque justamente el levantamiento de los subsidios a los combustibles vino acompañado de dos acciones que ya se emprendieron en el gobierno de Moreno y que se continúan en este mismo momento. Primero, la concesión de la refinería de Esmeraldas a privados. Y dos, abrir la importación de derivados a privados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La refinería de Esmeraldas, que es el principal centro de refinación de derivados de petróleo, no abastece la demanda local de combustibles. Entonces, esa diferencia la importaba Petroecuador. Pero claro, importaba a precios internacionales y distribuía localmente a los precios que estaban fijados con los respectivos subsidios, que es justamente eso. Esa diferencia, precios más altos a los que compraba Petroecuador a nivel internacional para distribuir internamente a precios más bajos, generaba el subsidio de las importaciones, no de la producción nacional, porque el costo del barril de petróleo nacional no es el precio internacional, así que la refinería de Esmeraldas insume los barriles de petróleo nacionales a un precio bastante más bajo que el internacional. Pero al momento de liberar los precios de los combustibles y permitir que los privados refinen y que importen los derivados, lo que se les está permitiendo es que compren a precios internacionales, en el caso de los importadores, y puedan vender localmente más caro, pues. Y eso les genera una utilidad. Entonces, no es que esos recursos van a pasar a la caja fiscal, sino que se está generando una utilidad para los importadores privados y luego cuando algún privado se haga cargo de la refinería de Esmeraldas, adquirirá a Petroecuador los barriles de petróleo a precio local al costo, pero venderá también los combustibles producidos nacionalmente a precio internacional con la respectiva utilidad. En conclusión, ¿Y cada dólar, y cuál sería el momento en que el gobierno libere esos precios de la gasolina Ecopaís y del diésel? seguramente ya para el próximo mes, porque el precio tan elevado del barril del petróleo a nivel internacional les está quitando ganancias a los importadores privados, que son los que van a estar presionando al gobierno para que se libere el diésel y la gasolina extra para ellos poder tener ganancias. Porque ahorita con el precio congelado y con el precio del barril del petróleo que se incrementó notablemente después del congelamiento que aplicó el gobierno, entonces ya van a empezar a sentir estos importadores una afectación en sus utilidades. Entonces, en conclusión, cada dólar adicional que nosotros pagamos por combustibles dentro del país es para que un privado se lleve como utilidad. Un tema final, economista de la Torre. El director general del IES, en una entrevista radial, ha enviado ya un globo de ensayo en el sentido de que la jubilación patronal se dilatará. Ha hablado también, se dilatará en el sentido de que la gente tiene que jubilarse a mayor edad. También se ha hablado ya de alguna reforma en cuanto al aporte que tienen que dar los trabajadores. Esto ha generado ya reacciones. ¿Cómo ve usted esta relación gobierno central? IES, ha dicho usted ya que tiene previsto utilizar dinero del IES nuevamente para ingresar o para que sea utilizado por el fisco. Y por otra parte, hay otros reclamos sociales como el de los maestros, con un decreto que no estuvo debidamente financiado de Lenín Moreno, que recibió incluso una sentencia por parte de la Corte Constitucional y que se encuentra aún en el limbo antes de su aplicación, lo cual está también generando malestar social, en este caso, por parte de la UNE. Ya, a ver, lo primero, con lo del IES, es claro que se está desfinanciando el fondo de pensiones justamente porque el IES viene a ser ahora sí el prestamista principal del gobierno nacional. Entonces, por el un lado, está previsto que el IES le entregue recursos al gobierno, como yo decía, por casi 5.000 millones de dólares, mientras que la contribución que tiene que hacer el gobierno del 40% del fondo de pensiones
alcanza aproximadamente los 1.300 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno va a recibir casi 5.000, pero va a entregar 1.300. El saldo neto son alrededor de unos 3.500, 3.600 millones de dólares en contra del IES. Entonces, ¿cómo tienen que cubrir eso? Apretando a los aportantes, que somos los trabajadores, seguramente también a los patronos, para poder mantener esa dinámica que resulta totalmente perversa. Lo segundo, la famosa esta ley orgánica de educación intercultural exige necesariamente recursos adicionales para educación en virtud de que se busca con esta ley equiparar los salarios de los maestros y también acortar los tiempos de su jubilación. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que el Ministerio de Finanzas debió haber previsto que esta ley entre en vigencia cuando elaboró la proforma presupuestaria 2022. Pero ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Finanzas? Elaboró una proforma incluso incumpliendo el mandato constitucional que establece un incremento del 0.5% del PIB a las asignaciones de educación y salud. Ahí se inventaron un mecanismo, utilizaron otra base que se llama, es decir, ellos compararon con el estado del presupuesto en agosto de 2021, cuando debían haber hecho la comparación con el inicio de 2021, no con agosto, justamente para poder pasar esta reducción y que parezca que están cumpliendo la ley. Pero en definitiva se pegaron un tiro en el pie, porque la ley les obliga a que tengan que incorporar estos nuevos recursos, pero la proforma presupuestaria ya no tiene espacio para esos nuevos recursos. Entonces ahí es donde se genera el conflicto con los maestros y es otro foco que puede generar un estallido social que nadie quiere que esto suceda. Bien, queremos agradecerle por su opinión y por habernos atendido, economista de la Torre. No, igual como siempre, muchas gracias y a las órdenes. Un buen día. El economista Carlos de la Torre fue ministro de Economía en el gobierno de Lenín Moreno.